psicológicos, sociológicos y técnicos, desarrolla métodos para la determinación de los límites que no deben ser, y aparece otro concepto, límites. Miren, ergonomía está relacionada con adecuación, pero también está relacionada con límites. Hay límites que nosotros somos capaces de tolerar, y hace un momento les hablé, por ejemplo, de la carga, que se considera como máxima que podríamos nosotros cargar, a no ser animalitos de carga. Nosotros no somos animales de carga, ¿sí? Pero lo máximo que podríamos levantar se dice 3 kilos, lo máximo, ¿no? ¿Sí? Si le superamos ese límite, nos ocasionamos daño. Ahora, dentro de este concepto de límites también ha surgido, aparte del límite fisiológico natural, los límites legales. Los legales. Por ejemplo, un límite legal, y algunos con amparo técnico. Un límite legal, 25 kilos. Si estamos diciendo que 3 kilos te ocasionan daño, 4 kilos, 5 kilos te pueden ocasionar daño en la espalda, ¿por qué hemos puesto 25? Es un convencionalismo, eso es un límite legal. Es un convencionalismo, ¿no? O por ejemplo 85 decibeles, aquí hay estudios. 85, acá sí hay estudios, es un límite amparado con un tecnicismo. Pero en nuestro país 85 decibeles en 8 horas, pero en Estados Unidos, por ejemplo, es 90 decibeles. 90 decibeles. Y curiosamente en Estados Unidos, que es 90 decibeles, 5 decibeles, no, bastante, hay menos sordos que en el Perú. Lo que pasa es que sus niveles de conservación son mejores que los nuestros, conservación auditiva. O sea, hay cosas que son relativas, pero aparece este concepto, límites máximos permisibles, ¿no? Nosotros tenemos un documento legal que habla de los límites máximos permisibles. Desarrolla métodos para la determinación de los límites que no deben ser superados por el hombre en las distintas actividades laborales. Otro concepto de ergonomía, ¿no? De la Real Sociedad, de la Real Academia de Ergonomía. La ergonomía, otra definición, es el estudio del comportamiento del hombre en su trabajo. Por eso le llaman factores humanos, ¿no? Estudio del comportamiento del hombre en su trabajo. Si ustedes se dan cuenta, vamos complementando con los conceptos que tenemos. Algunos no toman en cuenta todos los aspectos conceptos previos. Ergonomía es el conjunto de conocimientos científicos relativos al hombre y necesarios para concebir útiles, máquinas, dispositivos, o sea, diseñar, ¿no? Que puedan ser utilizados con la máxima eficacia, con la máxima seguridad y, por supuesto, bienestar. Consolida varios aspectos, como hemos visto, varias cosas, ¿no? Entendible el concepto. Hemos comentado. Ergonomía es la tecnología de las comunicaciones entre el hombre y la máquina. Ah, qué interesante, tecnología. Tecnología es todo aquello que permite mejorar nuestra calidad de vida, hacer más rápidas nuestras acciones, nuestro trabajo, mejorar. Este micrófono es una tecnología, la luz eléctrica es una tecnología, el fluorescente es una tecnología, esta cortina es una tecnología. Cuando el primer hombre utilizó esa piedra y le puso, utilizando algo para amarrar esa piedra a un mango de madera, eso era tecnología. Esa olla de barro era tecnología. Pues la tecnología no son solamente objetos, la tecnología también puede ser aspectos que permitan comunicaciones entre el ser humano y las máquinas que utilizamos, esa computadora, el celular. Mientras más rápido se supone nosotros podamos entender ahora la forma como se utiliza un iPad o un smartphone, ¿no? Se supone que la comunicación es mucho mejor. Si a ti te dan un teléfono que no entiendes, la mayoría, antes, para usar una computadora, no sé si se acuerdan, ¿no? Los de mi generación, tenías que estudiar el DOS, ¿no? Una desgracia en ese tiempo estudiar computación, ¿no? ¿Por qué? Porque te enseñaban tantas cosas que al final, 2 años después ya no servían de nada, ¿no? Pero para manejar una computadora tenías que meterte un curso y si no, no podías manejarla. Ahora no. Tú compras un iPad, compras un smartphone que tiene lo mismo que una computadora y tú mismo aprendes a utilizarlo. Nadie lee el manual. ¿Y por qué? Porque ese teléfono está tan pensado en que sea entendible que solamente vas a ir tocando, moviendo y descubriendo nuevas cosas. O sea, la tecnología en que esa máquina se comunica contigo es muy buena. Es muy ergonómico, ¿no? En cambio, si tienes un teléfono que no puedes entender, pues obviamente esto no se estaría cumpliendo. Entonces, trasciende el aspecto simplemente de las formas, de los tamaños, de los pesos, ¿no? Va más allá. Comunicaciones también. Las escrituras que hacemos, ¿no? Los comunicados. Yo hace un momento les hablé, cuando empecé esta conversación les dije, ¿no? Una de las cosas que se perseguían esos aviadores era que pudieran entender los mandos que existían.
los cuadros de mando, los paneles, ¿no? Actualmente, por ejemplo, hay un principio ergonómico que dice: cuando tú vayas a escribir o quieras comunicar algo, debes pensar en quién, en el que sabe más o en el que piensa menos. El que piensa menos. Es algo obvio. O sea, tú no vas a escribir algo pensado específicamente para esa persona que es ingeniero de seguridad o que es doctor en filosofía. No, tienes que hacerlo para que lo entiendan todos, porque si lo entiende la persona que menos conocimiento o formación tiene, lo va a entender la persona más formada. Eso es ergonómico. O sea, una comunicación que cumpla los objetivos. Ergonomía. La ergonomía va un poco más allá. Conjunto de conocimientos científicos aplicados para que el trabajo, los sistemas, los productos y los ambientes se adapten a las capacidades y limitaciones físicas y mentales de las personas. Un buen concepto. Todos nosotros tenemos capacidades y limitaciones. Todos. A veces solamente sabemos nuestras capacidades y descubrimos nuestras limitaciones por un examen o de una manera casual. Otras veces sí conocemos. Generalmente es fácil reconocer nuestras limitaciones cuando de repente ya en un trabajo hemos visto que no somos muy hábiles para ciertas cosas, ¿no? De repente para conversar, de repente para ser ordenados, de repente diversas situaciones. O a veces situaciones corporales, ¿no? Hay situaciones que deberían tomarse en cuenta, por ejemplo, para contratar a algunas personas. Yo no puedo contratar a una persona que tiene epilepsia para que sea conductor de vehículos. Es una limitación física. Eso no lo hace menos, tampoco lo hace más. Pero sí es una limitación física que yo debería tomar en cuenta. Pero sí lo podría contratar para otra cosa, para muchas cosas, pero no lo contrataría para eso, ¿no? O algunas limitaciones mentales, ¿no? Por ejemplo, hay algunas enfermedades congénitas que generan o asocian retardo mental. Y el retardo mental también, en situación de derechos, no genera una situación de menor o mejor persona, mejor o peor, no, para nada. Pero existe el retardo mental. Por ejemplo, yo puedo contratar a una persona que tiene un determinado síndrome congénito y obviamente puedo hacer que en el restaurante que tengo pues ayude de mozo, pero no lo puedo poner a que saque las cuentas. No tiene problema. Lo puedo mandar de congresista, pero no lo puedo poner de cajero. Jamás. No, obvio. Sí, porque el congresista lo haría bien, pero el cajero jamás. ¿No? Obvio. Entonces, por el retardo mental. Entonces, hay limitaciones que deben tomarse en cuenta al adecuar los puestos de trabajo, al adaptarlos, obviamente. Entonces, eso de ahí me parece también bueno. Lo coloqué 9,50. Una de las últimas es el proceso de diseño para uso humano. McCormick. Proceso de diseño para uso humano. Todo aquello que diseñamos para nuestro uso es parte de la economía. Porque también hay cosas que nos sirven para nuestro uso, ¿no? Y ustedes pueden ir y pueden ver un parque que es demasiado hermoso, bonito, que suena, pero vas a pasar una vez por ahí al año, ¿no? ¿Para qué gastar tanta plata? ¿No? Entonces, es bueno colocar esto para uso humano. El objetivo principal de la ergonomía, ¿cuál es? Creo que a estas alturas lo tenemos bien claro. La ergonomía busca adaptar el trabajo en todos sus aspectos: máquinas, medios, procesos, hemos visto, ¿no? Herramientas, métodos, puestos de trabajo, ambiente de trabajo, o sea, los 4 aspectos principales al ser humano. Adaptar el trabajo hacia el hombre. Adaptación del trabajo, adecuación del trabajo. Todo aquello que no es adecuado no es ergonómico. Ahora, ese es el objetivo general. Si ya vamos a objetivos específicos, vamos a encontrar que está relacionado con incrementar ¿qué cosa? Los aspectos de la salud del trabajador y, por supuesto, los aspectos de seguridad. Si hablamos de salud del trabajador, no solamente vamos a hablar de que no se van a generar trastornos o enfermedades ocupacionales, sino que adicionalmente va a mejorar la calidad de vida del trabajo, ¿sí? Y, por ejemplo, darle unos buenos servicios higiénicos a los trabajadores va a significar que tengan las manos limpias, que tengan un lugar cómodo de hacerse la higiene, lavarse los dientes, que trabajan todo el día. Eso está con mucha comodidad. O sea, tienes que trabajar todo el día en un lugar y tienes un baño que es deprimente, pues fácilmente no te lavas los dientes y vas a terminar con caries a fin de año. Pero si tienes unos servicios higiénicos muy cómodos, vas a estar bastante cómodo, ¿no es cierto? Eso va a trascender en tu salud, pero además va a trascender en la calidad de vida.
O sea, tú llegas, así como en tu casa tienes unos servicios higiénicos muy cómodos, tienes una silla, una sala, un sofá muy cómodo, llegas al trabajo y encuentras más o menos lo mismo, calidad de vida del trabajo, y eso te va a hacer más productivo. Ahora, si es seguridad, esa seguridad va a sumar al término de salud lo que es bienestar, no estás en riesgo de sufrir daños y también va a incrementar la productividad. Miren cómo todo está relacionado y cómo todo es tan lógico. Esa es otra cosa de las que escuché en esa exposición que les hablaba del economista de diseño de Brasil, que decía, la economía es cierto, señores, es muy lógica, pero lo que yo no entiendo es por qué nadie la aplica. Decía, parece el huevito de Colón. Ustedes han leído esa historia de huevo Colón, donde dijeron a Colón que, burlándose algunas personas, ponga en vertical un huevito, porque nadie podía hacerlo, todos ponían y el huevito se caía, ponían y el huevito se caía. Colón agarra el huevito, no, lo aplasta por un costado, el huevo se para, y todo el mundo dice, oye, eso lo hace cualquiera, porque no lo hicieron ustedes, ¿no? Algo así es la economía. O sea, en algunos aspectos es muy lógico, pero cuando se hace la gestión de un sistema de seguridad, salud y trabajo, hay que tomarlo en cuenta. Hay que tomar en cuenta esas cosas. O sea, si yo voy a gestionar seguridad, salud en el trabajo, no solamente tengo que llenarme de papeles, con la política, con el reglamento interno de seguridad, con el manual de seguridad, no, sino que debería hacer cosas prácticas, cosas de bajo costo y alto impacto, ¿no? Entonces, todo está relacionado y es muy lógico. Así como pretende incrementar, miren, acá decía incrementar, también pretende disminuir algunas cosas. Disminuir el ausentismo de los trabajadores. Cuando el trabajador está incómodo, cuando sus condiciones de seguridad y salud no son buenas, el trabajador va a atender a dos cosas. La primera es que esté insatisfecho. Si está insatisfecho, va a ir al trabajo, pero no va a producir, y se genera un concepto que es el concepto de presentismo, que existe mucho, ¿no? Y producto de ese presentismo es que las organizaciones han quitado de sus sistemas operativos Facebook, Twitter, Hotmail, todas esas cosas, ¿no? Porque el trabajador se va y está ahí, ¿no? Mandando mensajes. Tenía que pasar reportes contables, está que se ríe, todo el mundo se ríe de hacer las cuentas, ¿no? Lo que no saben está chateando, ¿no? Entonces le quitaron el Facebook. Ya no dejan que eso haga. ¿Por qué? Porque el trabajador se iba y de las 8 horas me trabajaba 5. Va contra los principios de Ford, ¿no es cierto? O sea, si trabaja 12 horas, trabaja 12 horas. Es como cuando has ido a trabajar, si alguno de ustedes ha ido a trabajar, yo soy médico, por ejemplo, ¿no? He trabajado en hospitales, entonces tú te vas al hospital, en la noche, cuando haces guardia, no vienen los pacientes, no hay pacientes, te vas a dormir, pues, ¿no? Te vas a dormir. Pero si te vas a trabajar en una empresa minera, no es así. Si tú tienes turno de noche, 7 a 7, ten por seguro que a las 7 de la noche, a las 7 de la mañana estás despierto. Entonces, pero si no hay nada que hacer, hay un montón de veces en que no hay nada que hacer. Pero cuando no hay nada que hacer atendiendo personas, te van a tener un montón de papeles. Tome, doctor, para que haga sus cosas. Tome bien esos cuadros. O sea, de que estás despierto, estás despierto. O sea, ¿por qué? Porque se maneja el principio de que si estás 12 horas, tienes que trabajar 12 horas. No es que estás 12 horas y 6 descansas y 6 trabajas. ¿No? Eso es presentismo. O cuando ya los trabajadores faltan, eso se llama ausentismo. Empiezan a faltar, ¿no? Y empiezan a faltar, ¿por qué? Porque tienen enfermedades, porque tienen dolencias. Empiezan a faltar, empiezan los descansos médicos. Cuando los trabajadores regresan, tienden a cometer errores, ¿no? Porque están reincorporándose convalecientes de enfermedades, ¿no? O a veces cambian las características del trabajo al retorno, que pase 1 o 2 días, cambian las reglas. Entonces cometen errores, ¿sí? Adicionalmente la empresa tiene que cubrir costos por incapacidad. A veces se asocia a monotonía, o sea, siempre se está haciendo lo mismo, el trabajador está insatisfecho, está sobre o subcalificado y monótono en su trabajo. Genera estrés laboral, es un problema. Y la economía debería buscar disminuir todo esto, que también se dan cuenta, es muy lógico. Muy lógico, pero hay que tomarlo en cuenta. Entonces, disminuir costos por incapacidad. Esto es importantísimo, los famosos costos. ¿Quiénes pueden ser ergónomos? Yo les mencionaba hace un momento que la ergonomía en algunos países existe como pregrado. O sea, hacen 5 años de carrera, igual que hacemos acá, enfermería, medicina, obstetricia, administración, sociología, el ergónomo, ¿no? Acá no tenemos pregrado, pero déjenme comentarles, ya que estamos hablando de este tema, que la ergonomía es una disciplina muy interesante, muy interesante, la ergonomía. Muy interesante, tiene muchos aspectos de desarrollo. Les voy a enseñar luego una clasificación de la ergonomía para que se den cuenta lo amplia que es y la gran cantidad de cosas que toma, que en nuestro país y en cualquier parte del mundo, los primeros ergónomos que hemos tenido aquí en el país, por ejemplo, han sido ergónomos posgraduados que viajaron a Bélgica, a otros países y se formaron como
como magísteres o doctores en ergonomía y vinieron luego como ergónomos. Entonces, el término ergónomo no solamente reúne a aquellas personas que han hecho ergonomía de pregrado, sino que lo pueden hacer de posgrado, pueden hacer un máster, una maestría, un diplomado y se convierten en ergónomos, ¿no? Y complementan sus competencias, ¿no? Si son ingenieros, si son médicos, son enfermeras, sociólogos, pueden hacer ergonomía y se van a dar cuenta que en cada área que ustedes desarrollen van a tener muchas cosas que aplicar como parte de la ergonomía. Muy interesante. Y déjenme decirles que ya cada unos 4 o 5 años, no más, se van a crear espacios legales para los ergónomos. Espacios legales. Porque cuando nosotros vamos, por ejemplo, a las empresas mineras, encontramos personas que se encargan de higiene, se encargan de seguridad, se encargan de medicina ocupacional, de enfermería ocupacional. ¿Por qué? Porque los principales riesgos son pues ruidos, el polvo, son las explosiones, son los accidentes, ¿no? Pero si tú vas a otras organizaciones, que es lo común, por ejemplo, bancos, por ejemplo, una municipalidad, por ejemplo, un colegio, ahí no encuentras polvo, no encuentras ruido, no encuentras explosiones, no encuentras derrumbes. Ahí lo que encuentras son problemas de tipo ergonómico. Los profesores tienen problemas porque las aulas las diseñan muy grandes y los alumnos han sentado muy lejos, por ejemplo, ¿no? O tienen problemas porque las máquinas tienen inadecuadas formas, las sillas. Entonces, los ergónomos van a entrar a esos lugares a hacer diseños adecuados, a proponer medidas adecuadas, a hacer antropometría, todas las estrategias que utilizan para disminuir el riesgo de tipo ergonómico, ¿no? En este momento no se les está dando el espacio porque la ley no lo está parando, pero yo estoy seguro que en unos 4 o 5 años van a salir normativas, igual que ha salido en Chile, igual que ha salido en Brasil, en Colombia, ¿sí? Y van a tener mucho espacio. Entonces, me parece que la ergonomía es un camino muy interesante que algunos de repente quieran seguir. ¿Cuál es el papel de estos ergónomos? El papel es comprender y ayudar a comprender el posicionamiento y comportamiento que adoptan los humanos en el trabajo cotidiano. Se orienta mucho a esto, ¿no? Posicionamiento y comportamiento. Y debemos entenderlo y ayudar a entenderlo a otras personas, ¿no? ¿Qué tiene de malo si es que te acercas mucho a las pantallas luminosas, a las computadoras? ¿Qué tiene de malo si tu silla es muy alto, tu silla es muy baja? O si estás utilizando de forma inadecuada el mouse de la computadora, ¿sí? O de repente la luminosidad es muy fuerte. Oye, tú te vas a un lugar y observas que hay una ventana por donde ingresa luz y ponen la computadora en esta posición. Imagínate, pobres ojos, ¿no? La luz de la ventana más lo que es la luz que sale de la pantalla luminosa. Eso genera un problema que se llama deslumbramiento y genera trastornos visuales. Actualmente ya reconocemos, por ejemplo, que el trabajo, esta es otra cosa que ha transgredido nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza ha sido siempre parpadear bastantes veces. Al parpadear nosotros lubricamos con las lágrimas los ojos, los globos oculares y las conjuntivas, y esa ha sido nuestra naturaleza de miles de años, hasta que apareció un artefacto maravilloso, que es el celular, el smartphone, el iPad o las computadoras, las pantallas luminosas, que nosotros, para mirarlas, nos hemos acostumbrado y hemos roto miles de años de evolución en que parpadeábamos varias veces. Para mirar estas computadoras hemos dejado de parpadear, ¿no? Y al dejar de parpadear, el ojo ha dejado de lubricarse, y en personas que hacen esto por mucho tiempo ha aparecido la enfermedad del ojo seco, el síndrome del ojo seco, ¿no? O no nos hemos dado cuenta que nuestra naturaleza siempre es mirar hacia abajo. Miren, si tú caminas, no caminamos así. No caminamos así. Tampoco caminamos así. Nuestra naturaleza siempre es tender hacia abajo. Bueno, algunos también caminan ahí, ¿no? Por ejemplo, Ollanta, ¿no? Camina siempre así. Pero nuestra naturaleza no es exactamente caminar así, ¿no? Nuestra naturaleza es caminar con un ángulo dirigido hacia abajo los ojos. Entonces, ¿por qué ponen los televisores así? ¿O por qué te sientas en la computadora y estás así? Algunos son chiquititos, las computadoras les parecen cine, ¿no? Están sentados ahí. ¿Por qué? ¿No? Imagínate. Normalmente el computador, la pantalla luminosa debería estar en una posición de inferior nivel con respecto a los ojos. ¿Por qué? Porque cuando está en una posición inferior cumple con nuestra fisiología normal. Cumple. Y en segundo lugar, miren, al estar así, los ojos están menos abiertos que cuando está ahí. O cuando está ahí, están más abiertos. Y por lo tanto, la cantidad de globo ocular que está expuesto es menor. Son aspectos tan simples, coherentes, como dicen los ergónomos, pero que no lo aplicamos. Pues entonces empecemos a ser más coherentes y entendamos cómo es nuestro comportamiento frente a esas herramientas. ¿Cómo nos comportamos? ¿Cuántos no nos hemos chancado el dedo con el martillo? ¿No?
Oye, no cojas el clavo así, se te va a desviar la mano y te vas a dar un martillazo. No, imposible, tengo puntería. ¡Au! ¿No? ¿Por qué? Porque rompemos cosas que son lógicas, ¿no? Entonces hay que entender, comprender cómo es nuestro comportamiento frente a las máquinas y al trabajo que realizamos diariamente, al trabajo cotidiano. Es importante hacerlo. Quiero salir de esta presentación y quiero mostrarles otra cosa. Clases de ergonomía. Cuando nosotros hacemos clasificación, esto vamos a ponerlo en pantalla total. Ya les decía hace un momento, hablando de otra cosa, cuando hacemos clasificaciones, que nosotros podemos utilizar o hacer nuestras propias clasificaciones. Cuando evaluamos el pensamiento humano, la evolución del pensamiento humano tiene sus momentos, ¿no? Lo primero que hace nuestro pensamiento es la descripción. La vemos la naturaleza y la describimos, ¿sí? Después de que hemos aprendido a describir, si se eleva nuestro desarrollo, es por eso que es importante estimular el sistema nervioso, viene la conceptualización. O sea, ya no solo describimos, no decimos, hoy estuve en un ambiente grande, lleno de sillas, es descripción. Eso es bastante. Si ustedes van a una persona con retardo mental, no lo puede hacer, ¿no? Entonces, solamente hacerlo ya significa que nuestro sistema nervioso tiene cierto nivel. Luego viene la conceptualización. Oye, ¿qué es una silla? Ah, la silla es un objeto que tiene 4 patitas, ¿no? Que sí tiene un lugar donde normalmente nosotros nos colocamos en sedestación, cuando estamos sentados, y atrás tiene algo para soportar nuestra espalda. Es un concepto, ¿no? Que asocia una descripción. Pero el tercer momento de nuestro sistema nervioso es la clasificación. Después vienen otras, ¿no? Por ejemplo la categorización, ¿no? Varias más. Pero la clasificación es un momento avanzado. Cuando tú o nosotros somos capaces de clasificar algo, nuestro sistema nervioso es bueno. O sea, tú clasificas, ¿no? Vamos a clasificar tal cosa, voy a clasificar la ergonomía, voy a clasificar los factores de riesgo, no sé. Entonces, las clasificaciones pueden ser distintas de persona a persona, nos podemos clasificar a nuestros gustos, ¿no? Y yo tengo mi propia clasificación, que no es esta, y adicionalmente he encontrado muchas, pero una que me gusta bastante es esta que les voy a mostrar. Esta es una clasificación de la ergonomía que lo divide en 3 grandes grupos, a la ergonomía, 3 grandes grupos. La divide en ergonomía física, ergonomía cognitiva y ergonomía organizacional. Y esto pertenece a la escuela brasilera de ergonomía. Cuando la ergonomía empieza a aplicarse a las ciencias de la salud, a la salud ocupacional, solamente se consideraba este aspecto, el aspecto físico. Por ejemplo, manipulación de cargas, ¿no? Posturas inadecuadas, posturas forzadas, ¿no? Como la que tiene el gasquitero cuando está debajo del lavabo haciendo sus instalaciones, o como la que tenemos nosotros cuando estamos llevando una caja como parte de nuestro trabajo, ¿no? Levantando una carretilla. Esa es ergonomía física, pero no se consideraba otros aspectos. Son los brasileros, nuestros vecinos de Brasil, uno de los primeros, los pioneros en ampliar la ergonomía a áreas distintas a simplemente los aspectos corporales del ser humano, ¿no? Y enviarlos un poco más allá de nuestro aspecto corporal, como vamos a ver luego, y dividen la ergonomía en 3 áreas. Una es la ergonomía física, otra es la ergonomía cognitiva y la otra es la ergonomía organizacional. ¿Qué es la ergonomía física o qué abarca esta parte que se conoce como ergonomía física? Hablar de ergonomía física es referirnos a los aspectos de nuestro cuerpo, nuestra anatomía, nuestras medidas, ¿no? Nuestra anatomía, tenemos 2 brazos, tenemos 2 ojos, tenemos una nariz, la disposición de nuestros órganos, nuestras medidas. Si yo tengo 2 personas, les hago una pregunta, una persona de 1,80 m y tengo una persona de 1,60 m, 1,80 o 1,60, ¿sí? Y tengo una caja de 20 kilos que yo necesito trasladar desde esta posición hasta la de allá, y los 2 trabajadores levantaron la mano cuando yo dije, ¿quién quiere ayudarme? ¿Quién puede llevar esta carga hacia allá? ¿No? Y los 2 levantaron la mano, los 2 están dispuestos y quieren hacerlo. ¿A cuál de los 2 debería escoger ergonómicamente? ¿Al más grande o al más pequeño? ¿Sí? Vamos a suponer que en ambos casos la caja se va a dejar a una altura como esta, o se la va a dejar en el suelo. ¿Sí? Está más cerca del suelo. Pues curiosamente sí. A pesar de que el más grande pueda ser más alto,
es más alto y puede ser más fuerte, más masa muscular, es recomendable escoger al más pequeño. ¿Por qué? Porque mientras menos sea la distancia que existe de esta carga física al suelo, menor es el daño que se produce a nivel de la columna. Eso significa que esa misma caja de 20 kilos le va a generar más daño a la persona más alta que a la persona más pequeña. Así es que déjense sentirse mal las personas que son altas y han ido al mercado y han visto a los estibadores cargando un saco de papas de 80 kilos y ustedes no podían con los 10 kilos que tenía la bolsa que les había dado a cargar su enamorada. Estaban así, ¿no? Y el otro, un chiquitito, ¿no? Un chiquito estaba con su sargazo, ¿no? Y ustedes se sentían mal y se enamorados, miraban, decían, grandazo, no puedes hacer eso. Y lo que pasa es precisamente por eso, ¿no? O sea, las capacidades físicas también tienen que ver con eso. Entonces, anatomía, antropometría, ¿no? Acá está la definición de antropometría, es un rango de la ciencia que se ocupa de las medidas del cuerpo humano, más o menos les decía. La fisiología es una ciencia que se encarga de estudiar las funciones, ¿sí? La anatomía es acá dice anatomía humana, la anatomía es una ciencia que se estudia los órganos. Anatomía es sinónimo de organología, anatomía es la ciencia que estudia los órganos, así de simple, ¿sí? Que órganos que forman aparatos, sistemas formados por órganos, pues da la vuelta al concepto. Y anatomía humana estudia los órganos humanos. La fisiología es la ciencia que estudia las funciones. La biomecánica es una ciencia que integra aspectos biológicos y físicos. La física de nuestra naturaleza biológica, por ejemplo, cuánta carga somos capaces de levantar con músculo, con el bíceps, por ejemplo, o cuál es la amplitud que tenemos al rotar el brazo, no sé, eso es biomecánica. En su relación con la actividad física, la disposición física del puesto de trabajo, la salud y la seguridad. Entonces, todo aquello que implique la utilización de nuestro cuerpo, de nuestra fuerza, por ejemplo, hablando de la fisiología, o de nuestras limitaciones en rangos. Hay personas, se han dado cuenta, ¿no? Pues que cuando hacen gimnasia, que pueden abrir completamente las piernas y otras no. Hay personas que tienen mayor y otras que tienen menor elasticidad, ¿no? Pues lo mismo se aplica acá. Eso genera limitaciones o genera capacidades para ciertas cosas, ¿no? Entonces, la ergonomía física está relacionada con estos componentes. Entonces tendría que ver con carga física, tendría que ver con manipulación de cargas, tendría que ver con empuje, con arrastre, con presión. Ok, eso es ergonomía física. En algún tiempo se pensó que la ergonomía solo se encargaba de eso. Pero otro aspecto es la ergonomía cognitiva, que nosotros en esta tarde hemos conversado, aunque de manera implícita. La ergonomía cognitiva se refiere a los procesos mentales como la percepción. Trabajador nuevo ingresa a una organización, le dijeron que va a ser asistente de la dirección. Contentazo, asistente de la dirección. ¿Qué hace un asistente de la dirección? Un asistente de la dirección asiste al director. Pero ¿qué cosa significa asistir al director? Que llega a su primer día de trabajo. Muy bien, hijo, te vas a ir al 6º piso, me vas a traer estos papeles, luego bajas al primero, me traes un café, luego te vas al otro lado y le dices a la secretaria que me traiga el libro de cuentas, luego vas con el contador y me traes los reportes de la SUNAT, luego subes y me traes los reportes de economía, luego vas 50 cosas en la cabeza. Paso, ¿no? Al final es un trabajador nuevo, es un trabajador poco entrenado, eso se llama carga mental, ¿sí? Eso no es adecuado para un trabajador nuevo, no es adecuado para una persona que recién está empezando, no es ergonómico. Pero es una característica de los trabajos, ¿no? ¿Sí? Ahora, como en todo, no todas las personas pensamos a la misma velocidad. Nuevamente, siempre lo digo, y no me canso de decirlo, eso no te hace mejor ni peor, pero no pensamos igual. Hay personas que piensan muy rápido, hay personas que recuerdan mucho, tú le dices 5 cosas y las recuerdan, pero hay personas que tú le dices 5 cosas y salieron a la puerta, ¿qué me dijeron? Disculpen, ¿no? Sí, eso pasa con mucha frecuencia, con bastante frecuencia, ¿no? Entonces, no todos tenemos la misma capacidad de percepción y por lo tanto, un buen jefe, hablando en términos económicos, debería también en los primeros días ver qué tal es la capacidad de adecuación de sus trabajadores con respecto a la percepción, a los procesos mentales que tienen, ¿no? Un trabajador que recuerda todo no es mejor ni peor que el otro, pero es un trabajador que tiene que ser tratado distinto a otro. De repente, si yo veo que un trabajador tiene una memoria muy fugaz, pues le voy a decir, mira muchacho, mire señorita, coja un lapicerito y anote lo que le estoy diciendo, para que usted no se confunda, ¿no? ¿No han visto los mozos, no pues? A veces yo me quedo sorprendido, que me voy a los restaurantes y veo 50 mesas y viene el mozo y te dice, ¿qué necesita? Bueno, yo necesito esto, para la otra persona esto,
cada uno pide cosas distintas, ya, ahorita lo traemos. Oye, tiene memoria, una memoria gigantesca, tiene 50.000, se acuerda de todos. Tú te pones a hacer eso, no te acuerdas ninguno, ¿no? Entonces, no todos, y eso, oye, pero es mozo, ¿y qué tiene que ver que sea mozo? De repente tiene una gran memoria, es inteligente, eso no tiene nada que ver, ¿no? Está en ese trabajo, pero tiene una gran memoria. Entonces, no todos tenemos la misma capacidad de percepción, la misma capacidad de retener carga mental. La memoria, el raciocinio, la respuesta motora, ¿sí? El factor humano, la confiabilidad, esto es importante, la confiabilidad, no todos somos igual de confiables. La confiabilidad tiene que ver mucho con responsabilidad, tiene que ver con sinceramiento de las actividades. Miren, eso no tiene nada que ver con manipulación de cargas, con posturas, pero tiene que ver con ergonomía. Porque si yo tengo un trabajador que no me es confiable, posiblemente tarde o temprano se genere un clima inadecuado en la organización, yo no le puedo confiar algunas cosas, porque me va a generar problemas en la productividad o en la calidad del servicio o producto que genero. Obvio, ¿sí? La toma de decisiones. Hay trabajadores que son muy eficientes, tienen buena memoria, raciocinio, pero cuando tienen que tomar decisiones no saben qué hacer. El gerente o el director sale de la organización, por ahí sucede un conflicto, una queja, o uno de los usuarios empieza a golpear a uno de los trabajadores y el trabajador no sabe qué hacer. Llega el gerente que se lo sabe todo. Oye, ¿por qué no llamaste a la policía? ¿Por qué no? No sabía qué hacer. No toma de decisiones, ¿no? Toma de decisiones. Y sistema hombre-máquina, o sea, esto de que es ergonomía cognitiva tiene que ver con procesos mentales, ya no con situaciones somáticas. Lo de acá era somático, ¿no? Físico, ¿sí? Lo otro tiene que ver con todo lo relacionado al proceso mental, y luego lo vamos a clasificar bien, lo vamos a clasificar mejor. Y acá tengo lo que se conoce como ergonomía organizacional, va un poco más allá. Esto ya escapa de la persona. La ergonomía física y la ergonomía cognitiva era lo que algunas personas han llamado ergonomía individual, o sea, de la persona. Aspecto somático, cuerpo y aspecto mental. Pero esto de acá va más allá. Ergonomía organizacional va a la organización entera, algo que hace unos años atrás no se había visto. La organización entera puede ser que no sea adecuada. Por ejemplo, tú llegas a una organización con la mejor disposición, con la mejor gana de dar lo mejor que has aprendido en tu universidad, y te encuentras con que todo el mundo, como decimos acá los peruanos, esta es una expresión muy peruana, permítanme utilizarla, todo el mundo te quiere atrasar, todo el mundo te quiere serruchar o te quiere maletear con el jefe, no esas expresiones. O sea, es un ambiente hostil. Tú llegaste 5 minutos tarde y el jefe se enteró, porque tus mismos compañeros te están mirando, ¿no? Te están mirando así, ¿no? Entonces, el clima organizacional también importa. Se refiere a la organización, a la optimización de los sistemas sociotécnicos, incluyendo sus estructuras organizacionales, políticas y procesos. Las políticas, ¿no? A veces las políticas no son coherentes, no están bien definidas, te perjudican. A veces las tareas. Tú llegas a un lugar, contratan, eso pasa mucho, por ejemplo, en el gobierno, en las instituciones estatales, donde la gente o está subcalificada o está sobrecalificada. Tú vas a encontrar personas altamente calificadas haciendo funciones de secretario. Eso pasa en el Congreso, por ejemplo. Asesor del Congreso, ¿no? Una persona con 5 maestrías, doctorado, 2 carreras, un montón de cosas. Congresista, ¿no? Quinto secundario, ¿no? Eso pasa mucho, ¿no? Eso es un trastorno organizacional. Hay una persona sobrecalificada y hay una persona subcalificada, ¿no? Entonces, a veces también pasa así, ¿no? Personas muy eficientes, con buenos expedientes, buenos currículos, ingresan a las organizaciones y terminan siendo la parte final de la escala jerárquica. Genera frustración, etc. Eso es organizacional. Y la ergonomía también lo ve. O sea, miren, ya no ve solamente cuánto levantas, ya no ve cuánta carga tienes, sino también ve tu organización. Tu organización te tiene en una posición adecuada. ¿Estás siendo verdaderamente considerado de acuerdo a tus calificaciones? ¿Estás sobre o subcalificado? ¿No? ¿Se te está valorando lo suficiente? ¿Se te está permitiendo el crecimiento? ¿No? El crecimiento que deberías tener, el crecimiento, la línea de carrera es muy importante también para términos económicos. Aquí en el Perú ingresas a una organización en el año 40 como barredor y en el año 2000 te jubilas como barredor, ¿no?
En el Japón ingresas en el año 40 como barredor y posiblemente en el 2000 te jubilas como gerente general de la organización. O sea, haces línea de carrera, avanzas. Acá no es así, ¿no? Y acá puedes terminar el colegio y entras de gerente municipal. y normal, ¿eh? O sea, eso es organizacional, para poner algunos ejemplos. Entonces, tipos de economía de acuerdo a eso. Y acá tengo las taxonomías. Ya casi para terminar, voy a explicarles un poco esto y con esto vamos a terminar. La clasificación para complementar lo que hemos visto, los factores de riesgo ergonómicos. Quiero comentarles algo. Sí, creo que puedo escribir un par de palabras por acá. Cuando nosotros hacemos gestión de seguridad y salud en el trabajo, porque estamos haciendo economía laboral, gestión de seguridad y salud en el trabajo, hay algunos conceptos que debemos tener bien claros, bien claros. Y en este detalle de tratar de evitar enfermedades, trastornos, incidentes y accidentes en el trabajo, vinculados al trabajo, hay que reconocer 4 conceptos y 3 elementos. 3 elementos y un concepto adicional. En todo trabajo, nosotros debemos reconocer en primer lugar, bueno, al trabajador. Acá está el trabajador. El trabajador. En segundo lugar, hay un ambiente de trabajo. Ambiente de trabajo, ambiente. Y en tercer lugar, están los denominados peligros o factores de riesgo, ¿no? Entonces, hay por acá unos factores de riesgo o peligros. Ahora prefiero decirles peligros. En general, factor de riesgo y peligro es lo mismo. Si tratamos de hacer un poco de historia, esta expresión factor de riesgo es una expresión que viene de las ciencias de la salud. Nosotros los médicos utilizamos esta expresión con mucha frecuencia. Por ejemplo, un factor de riesgo para el cáncer de pulmón, tabaco. Un factor de riesgo para el cáncer de colon, comer mucho carbohidrato o poca fibra vegetal. Factores de riesgo. Un factor de riesgo para hipertensión arterial, pues ser obeso. Factor de riesgo, eso es un término que sale de ciencias de la salud. Entonces, un factor de riesgo para quedarse sordo en el trabajo, ruido. Un factor de riesgo para hacer neumoconiosis, polvo, ¿no? Factor de riesgo. Los ingenieros, ¿no? Sin embargo, utilizaban en vez del término factor de riesgo la palabra peligro, siempre. Entonces decían, un peligro, el ruido, nosotros, factor de riesgo, lo mismo, ¿no? Un peligro, el polvo, un peligro, una caída, perfecto. Pero actualmente, aunque son lo mismo, vamos a tender a llamarle peligros. ¿Por qué? No porque los ingenieros nos hayan convencido, ¿no? Pero le vamos a tender a llamar peligros porque la norma OSAS 18001 utiliza esa expresión. O sea, la norma OSAS 18001 prefiere el término peligro. Y como estamos en la tendencia a estandarizar, pues utilizamos peligro. Se acabó, ¿no? Ganamos ingenieros. Entonces, ahora, peligros, ¿sí? Pero es lo mismo, ¿eh? Donde ustedes busquen, van a encontrar y es lo mismo. Factores de riesgo, peligros. Entonces, hay 3 componentes. Pero les decía que se suma un concepto. Y ese concepto, ¿saben cuál es? Ese concepto es exposición. Exposición. Para que una persona desarrolle un daño, tiene que necesariamente haber las 4 cosas. Las 4. Tiene que estar, pues, el trabajador, tiene que estar en un ambiente de trabajo y tiene que haber un peligro, ¿sí? Y tiene que estar expuesto a ese peligro. Entonces, para que yo diga, oye, me quedé sordo por el trabajo, tiene que haber ruido en mi trabajo, ¿no? Para que yo diga, el señor hizo cáncer, mesotelioma, cáncer al mesotelio, no a la pleura, tiene que haber asbesto en el trabajo, ¿sí? O diga, se electrocutó por culpa del trabajo, tiene que haber electricidad, de repente trabaja en un lugar con electricidad, como suele electrocutar. O sea, tiene que haber estas condiciones, ¿ok? Ahora, estos peligros se dividen en tipos. Los 2 tipos más frecuentes de división son estos. El primero no lo voy a escribir. Divide a los peligros en peligros con riesgo de accidentabilidad y peligros con riesgos de enfermedad ocupacional. Por ejemplo, ¿cuál es un peligro con riesgo de accidentabilidad? Trabajo en altura.
¿no? Trabajo a desnivel. Trabajar, por ejemplo, a 2-3 metros. En nuestro país se considera trabajo a desnivel por encima de 1.8 metros, ¿no? Entonces, cuando trabajas a 2 metros, pues eso es un peligro mecánico, un peligro de tipo locativo, ¿sí? Te puedes caer, te accidentas. Es un peligro de sensibilidad. Un peligro de enfermedad ocupacional en esa misma labor, ¿no? En esa misma labor. De repente es que tú trabajas en altura porque eres pintor y trabajas con pinturas acrílicas, y esas pinturas acrílicas tienen metales pesados, y de repente no te dieron respirador, solamente mascarilla, y estás inhalando esa pintura por años que tiene plomo, metales pesados, y vas a hacer alguna enfermedad ocupacional, de repente un saturnismo, que es la enfermedad de intoxicación crónica por plomo. Entonces, es un riesgo un factor de riesgo, un peligro para enfermedad ocupacional. Es una clasificación: peligros para accidentes, peligros para enfermedades ocupacionales. Pero otra que se utiliza mucho, y que seguramente ustedes han escuchado, es aquella que lo clasifica de acuerdo a su naturaleza, y dice: hay peligros físicos, ¿no? Físicos, hay peligros químicos, hay peligros biológicos, ¿no? Hay peligros psicosociales, y aparece acá esta palabra: hay peligros de tipo ergonómico. Aparecieron los peligros ergonómicos, ¿no? Peligros ergonómicos. Dentro de los peligros físicos nosotros podemos mencionar varios. Por ejemplo, podemos mencionar la luminosidad, el ruido, la vibración, las temperaturas extremas, ¿no? Ya sean altas o bajas. Dentro de los peligros químicos podemos mencionar el polvo, por ejemplo, que puede ser orgánico. Por ejemplo, el acerrín es un polvo orgánico, o puede ser un polvo inorgánico, por ejemplo el sílice que sale de las piedras, o el asbesto, ¿sí? Ok. Dentro de los biológicos están las bacterias, los virus, ¿no? Los parásitos, los termitos. Dentro de los psicosociales, por ejemplo, está la carga mental, etcétera, ¿no? ¿Sí? Ok. Y dentro de los ergonómicos, ¿a quién consideramos? Pues lo que les voy a hacer en este momento para terminar la conversación de la tarde es la clasificación de esos factores de riesgo económicos. A eso le llaman los brasileros taxonomía de riesgos. Por eso dice acá taxonomías. ¿Cómo se dividen estos riesgos ergonómicos? Así como hemos dicho, hay riesgos físicos, ruido, vibración, temperatura, etc. Pues los riesgos ergonómicos también tienen su propia clasificación. Y eso es lo que vamos a revisar para complementar nuestra conversación de la tarde y terminar. ¿Sí? Primer grupo, son varios, ¿eh? Clasificación de problemas ergonómicos: interfaciales o posturales. Esto hace alusión a los físicos, ¿no? Por ejemplo, miren, posturas inadecuadas pueden resultar en posturas perjudiciales. Hay personas que trabajan en posturas inadecuadas, ¿sí? Por ejemplo, los fontaneros, los gasfiteros, ¿no? Que están debajo de los lavabos, debajo de los urinarios, ¿no? Por mucho tiempo. O los mecánicos, debajo de los vehículos, ¿no? Están agachados, ¿no? Esos de acá. Hay también problemas relacionados con el campo de la visión. Están muy cerca a los pantallas luminosas, están muy lejos de la lectura. Imagínate si yo pongo acá un letrero y lo pongo a los 2 metros, arriba. Y los chiquitos, los niños, o las personas de talla baja, no lo van a poder ver bien, y mucho más si tienen problemas visuales, ¿no? O de repente esto de acá lo pongo muy abajo. Posiblemente haya personas que de repente sean más altas y lo pasen inadvertido. Entonces yo debo crear que el campo de visión sea adecuado para que la comunicación sea efectiva y se pueda tomar la información de forma adecuada. Campo de acción y de alcances, ¿no? Yo coloco acá un ganchito para colgar el saco, pero de repente lo coloco a 2 metros y llega por ahí, no sé, viene alguien de talla más baja y no alcanza. O los timbres, ¿no? Te vas a tocar el timbre está en el segundo piso, ¿no? Entonces tu alcance ya no es el adecuado, el alcance, ¿no? O me dicen, pon cajas y apílalas hasta 10 capas. Oye, pero ¿cómo les voy a apilar si no alcanzo? ¿No? Entonces a eso se refiere postural. Posicionamiento de componentes de comunicación como consecuencia de la desconsideración de los usuarios extremos. Usuarios extremos son en esa distribución que les dije hace un momento de la campana de Gauss. Nosotros trabajamos para el promedio, ¿no? Para el 90% de personas. ¿Quiénes son los usuarios extremos, por ejemplo? Aquellos que son demasiado grandes o que son demasiado pequeños, ¿no? Son usuarios extremos. O aquellos que son zurdos, por ejemplo,
¿no? La mayor parte de nosotros, bueno, de ustedes, yo soy zurdo, la mayor parte de ustedes, de la gente, son diestros. Los zurdos somos un pequeño grupito. Y cuando hemos ido a los colegios, hemos encontrado, bueno, ahora las mesas son distintas, pero antes había mesas individuales donde tú apoyabas el brazo, pero no encontrabas una mesa para zurdos, ¿no? O lo hacían porque no se olvidaron de los zurdos, porque te querían que te vayas al salón, pero no había eso, ¿no? Entonces, como consecuencia de la desconsideración de los usuarios extremos, se puede perjudicar los sistemas musculares esqueléticos de estas personas, cuando no se les considera. Te vas a un restaurante de repente, y como todos son de una determinada talla, lo que pasa en los omnibuses, ¿no? Una noche yo viajé de Chimbote para acá y venía un extranjero, oye, que medía creo 2 metros, y el hombre debe haber terminado pues demasiado adolorido, ¿no? Porque las piernas no le alcanzaban en el asiento, que tuvo que cambiar porque estaba sentado al lado de la ventana, ya no alcanzaba, ¿no? Y yo con el miedo de que termine con la pierna encima de las mías, entonces dije, no, mejor pásate a este lado. Terminó con las piernas estiradas, cambiando de posición, ¿no? Bastante alto, o sea, un usuario extremo para nuestro diseño. Terminar con malestar. Y eso que solamente fue un viaje corto. Entonces, eso de ahí está considerado dentro de ese tipo. Se llaman interfaciales o posturales, ¿no? Riesgos ergonómicos interfaciales o posturales. Hay otros que son instrumentales. Por ejemplo, referidos a los inadecuados arreglos físicos de los paneles de información y comandos, lo que hace que se dificulte la toma de información y genere inconsistencias en la navegación, la exploración visual, afectando la memoria y el aprendizaje, ¿no? Entonces, muchas veces, los códigos de colores, ¿no? Códigos de colores. Normalmente en peligro estamos acostumbrados a ponerlo con rojo, ¿no? Y lo que no es tan peligroso lo ponemos con verde. ¿Qué tal si haces lo contrario? O colocas las dos cosas a la misma altura. Eso va a generar confusión en los usuarios, mucho más si son áreas de riesgo. Entonces, estos de acá se llaman riesgos ergonómicos de tipo instrumental. Inadecuados arreglos físicos de los paneles, ¿no? Algo así les comenté con respecto a lo de los aviones, por ejemplo, ¿no? De tipo informático y de tipo visual. Por ejemplo, debilidades de detección. ¿Qué tal si yo pongo salir y lo hago chiquito, ¿no? Chiquitito. Incluso, mira, esto de acá debería ser más grande. Porque para que las personas que están lejos lo vean, yo veo de salida, veo una granita, pero las personas que están atrás ven una mancha verde, ¿no? Y si esto está cerrado y no conocen el ambiente, no saben por dónde salir. Oye, pero es una puerta. ¿Y qué tal si lleva al almacén? ¿No? Y en vez de salir hacia la parte externa, te vas a un almacén. Entonces, debería ser un poco más grande. A eso se refiere cuando dice, miren, tiene que ser fácil de detectar, fácil de discriminar y fácil de identificar la información en pantallas, paneles y señales de tráfico, ¿no? Debería ser fácil. Un error, mira, un ejemplo de esto, por ejemplo, cuando ustedes van a las terminales de los buses, ¿no? Las terminales. No sé si han visto, van a las terminales y quieren saber a qué hora sale tu carro y hay una pantalla, un televisor. Pero el televisor es pequeño. Puede ser grande si lo llevas a tu casa para que veas en la noche una película. Pero ves un televisor con 50 líneas ahí, ¿no? Donde están todos los carros que te pones a buscar, ¿no? Al final, mejor pregunto. Te vas a preguntar, porque no entiendes, ni siquiera entiendes de hora de llegada, hora de salida, GPS, marca, ¿no? La placa del carro, te terminas confundido, ¿no? Y mientras estás viendo eso, tu carro salió. Entonces, eso de acá es algo parecido. Como resultado, se puede obtener daños a la percepción visual, como la mala visibilidad, la legibilidad y comprensibilidad de los signos visuales, ¿no? En el caso de conductores, se puede generar accidentes, por ejemplo, ¿no? Cuando las señales no son las adecuadas. Entonces, se refiere a eso. Problemas de información visual. Accional o manual. Cuando hay limitaciones biomecánicas sobre el ataque y la acción de los comandos. Y abrazaderas, por ejemplo, es diferente coger una caja. Aquí en el Perú no existe reglamentación que obligue a las empresas que importan artefactos a que las cajas tengan perforaciones que permitan el agarre. Ustedes se habrán dado cuenta de eso. Tú te vas a comprar tu lavadora y es una caja plana, ¿no? Tienes que levantarla, ¿no? Y se te resbala, y te aplasta los dedos, y se te resbala. Pero tú importas algo, por ejemplo, traes de otro país y tienen los agarres. ¿Pero por qué? Pues son tontos, ¿qué cosa tienen? ¿Por qué no le hacen eso? Bueno, de repente son tontos, porque es algo coherente, pero no lo hacen porque no hay ley que lo obligue. Nosotros todavía estamos a nivel cultural en una etapa en la que no hacemos lo que la ley no nos manda hacer. Malo, ¿no? Pero así es. O sea, si la ley no nos manda hacer, no lo hacemos.
Que la ley lo manda, lo hacemos. Eso se llama cumplimiento normativo. O sea, nuestra perspectiva cultural está en ese sentido, ¿no? Para ejemplo, es un botón, ¿no? Te subiste a un carro de transporte público, un taxi, lo que sea, sin cinturón el hombre, ve a un policía en la esquina, se pone el cinturón. Pasa a la esquina, se lo deja, ¿no? Cumplimiento normativo, estamos acostumbrados a eso, ¿no? Eso va a cambiar en algún momento, yo estoy confiado de que eso va a suceder, pero hasta el momento no ha sucedido. Entonces, muchas cajas no tienen abrazaderas, ¿no? También hay ángulos, la manipulación y la aceleración que agravan las lesiones por traumatismos repetitivos. Se refiere también a las dimensiones, a la conformación y al acabado que pueden perjudicar y dañar el agarre y causar presión localizada y callos. Está relacionado con lo mismo. Es diferente llevar una caja que tiene las asas a tener que llevar una caja que no tiene de dónde la sujetes, ¿no? O a veces improvisas, le pones un hilo, ¿no? Y te vas a ir cortándote los dedos, ¿no? O como cuando nos dan las bolsas, estas bolsas que no... Si ustedes han ido, han comparado tiendas seguramente cuando compran artículos, no sé. Y hay tiendas donde te dan las bolsas y las bolsas tienen en la parte superior unas estructuras horizontales que cuando tú las coges no te lesionan los dedos. Pero ese no es el común tampoco, porque no tenemos norma, ¿no? Tú te vas a comprar a Chile y todos los lugares te van a dar ese tipo de bolsas. O sea, con un agarre perfecto, en la parte superior algo engrosado, horizontal, para que tú cojas y no te duele las manos. Pero tú te vas a comprar a los mismos mercados que están en Chile, que tienen acá en el Perú, y te dan unas bolsas que tú llenas tu bolsa y tus manos y tus dedos se están cortando. Llegas a tu casa, tus dedos están cayendo. ¿No? Sí, ¿no? Mal agarre, ¿no? Claro, te produce problemas, o no es así. Y si comparas con otros lugares, vas a ver, aquí en nuestro país hay lugares donde te dan otro tipo de artículos. Pero como la ley no exige que todos lo hagan, no lo hacen. En el momento en que lo hagan, lo van a hacer. Pero eso es también ergonómico, que genera problemas. Comunicación oral gestual, falta de dispositivos de comunicación a distancia, ¿no? Mala audición de mensajes o radios. ¿Se han dado cuenta que van a algunos lugares y usan micro? Y con micro se entiende menos que sin micro. ¿Ha pasado eso? Seguro que sí, ¿no es cierto? Tú te vas y están animando un lugar o están haciendo una clase y con el micro no se entiende nada, pero lo siguen utilizando. En cambio, con el micro se entendería mejor, pero en este caso creo que sí se entiende, no sé, ¿no? De repente no se escucha atrás, no lo sé, pero se refiere a eso, ¿no? Mala audición de mensajes de radio o ruidos de transmisión de información sonora y gestual inadecuados, ¿no? No son los adecuados. Problemas ergonómicos cognitivos, dificultades de codificación, aprendizaje y memorización frente a inconsistencias lógicas y de navegación de sus sistemas de comunicación. ¿Les ha pasado también que tienen jefes que no se dejan entender? ¿O que tienen compañeros de trabajo que no se entiende lo que te dicen? ¿Qué va a haber pasado? ¿Qué fue de los papeles que te encargué? Ah, sí, estuve conversando con su secretaria. ¿Y los papeles? No, pero estuve conversando con su secretaria. ¿Y los papeles? No, es que su secretaria pues me interrumpió y no hizo los papeles. No, algo así, ¿no? O sea, te contestan una cosa por otra, ¿no? O sea, tú haces una pregunta y te contestan otra. No, vinieron a buscarme. Sí, han venido 8 personas, ¿no? No te dan datos fiables. Esto de acá se refiere a eso, ¿no? Como resultado, la interrupción de la selección de información para las estrategias cognitivas, para la resolución de problemas y toma de decisiones. O sea, yo no entiendo, no puedo resolver problemas, no puedo tomar decisiones. Ya sea decisiones como producto de una orden o decisiones para ordenar, ¿no? A eso se refiere, cognitivo. Ya estamos terminando, no se preocupen. Interaccional, computación, miren, es un montón, ¿no? Es un montón, o sea, la ergonomía no es solamente poner una postura inadecuada, no, ergonomía es muy amplio. Interaccional, computacional, informático. Dificultades en el diálogo computarizado. Ahora nuestra vida se ha hecho tan familiarizada con los iPads, con los smartphones y con las computadoras, que es necesario que las entendamos. Estamos obligados a hacerlo. Obligados, ¿no? Obligados, ¿sí? En alguna oportunidad olvidé mi smartphone en la casa y llamé para preguntar si es que lo había dejado ahí y mi mamá no me podía contestar porque no sabía cómo utilizarlo. Y no me contestó, ¿no? Y aunque le he explicado, creo que todavía no entendió bien cómo utilizarlo, ¿no? Y es que las personas ya adultas tenemos dificultades para aprender esto, pero es la verdad, ¿no es cierto? Ahora deberíamos aprender pues a hacerlo. Y como les decía hace un momento, las máquinas ahora vienen tan sencillas que uno lo aprende. Ahora tú compras una computadora y acaso te vas a hacer un curso de internet para utilizarla, no. Y lees el manual tampoco. Antes sí.
Antes los sistemas eran tan complicados que si tenías una computadora primero tenías que hacer el Microsoft, el Office, que el Word, que el Excel. Ahora no, tú solo te vas y es todo tan entendible que lo puedes hacer.